Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. Gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio ya a esta sesión sobre neurociencia de la lectura y la escritura y secuenciación de este proceso. Darme 2 minutitos para presentarme y para explicaros cómo va a funcionar esta sesión para aquellas personas que es la primera vez que venís y así damos un poquito de tiempo para que vaya incorporándose todo el mundo. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer y nosotros somos una plataforma de formación online que está especializada en el área de la lectoescritura y el área de la educación emocional. Llevamos casi 9 años en el sector de la formación online y desde nuestros inicios tuvimos muy claro que una parte importante de nuestro trabajo y de nuestro conocimiento queríamos ofrecerlo, digamos, y tenemos muchísima información colgada en formato blog, tenemos un canal de YouTube muy activo con mucha información. Tenemos también un canal de podcast y tenemos estas sesiones webinar que intentamos hacer, no siempre lo conseguimos, pero intentamos hacer semanalmente hablando sobre el mundo de la lectoescritura y también el área de la educación emocional. ¿Cómo funcionan estas sesiones? Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45 estaré compartiendo con vosotros esta presentación. Y el resto del tiempo le vamos a dedicar a dudas o preguntas, etc. Os animo a que busquéis en vuestra barra de navegación de Zoom una opción que pone preguntas y respuestas. Y si durante la sesión o al finalizar la sesión tenéis alguna pregunta que queréis hacerme o alguna duda, la escribáis a través de esta opción. Cuando termine la sesión iré directamente a preguntas y respuestas para ver si puedo contestar o contestar lo mejor que sepa a vuestras preguntas e inquietudes. Esta sesión la estamos grabando, así que no os preocupéis, os voy a mandar tanto la grabación como la presentación para que la podáis tener. Sé que las sesiones online a veces se nos complica y esta hora, depende de dónde, también es complicada, así que no os preocupéis porque vais a poder consultar toda la información tantas veces como queráis porque va a quedar debidamente grabada. Dicho todo esto, vamos allá con el inicio de la sesión sobre neurociencia de la lectura y secuenciación de este proceso. Lo primero que creo que es muy importante que quede claro y que es la base de toda la argumentación que vamos a ver hoy, es lo que la mayoría, o la mayoría no, el 100% de las personas que estudian los procesos cognitivos de la lectura y la escritura ya están absolutamente de acuerdo y tienen claro que es, en palabras de Francisco Mora, que la lectura y la escritura son procesos claramente artificiales desde el punto de vista neurológico. Es decir, no nacemos con el cableado que nos va a permitir leer y escribir. Este es un proceso aprendido, no va a ser un proceso que esté basado en la maduración. Muchas veces cuando un niño o una niña no nos arranca en el proceso lector, tenemos una tendencia a decir que no está maduro. Este niño no está maduro y necesita tiempo. Me gustaría que quedara clarísimo que maduración y lectura y escritura no tienen nada que ver, porque este es un proceso claramente artificial desde el punto de vista neurológico. ¿Qué más sabemos? Sabemos que este es un proceso basado en el lenguaje. Es decir, que somos capaces de usar las redes del lenguaje para acceder a la lectura y a la escritura. Vamos a ver un poquito, vamos a ahondar un poquito más en esta idea del lenguaje. Si hacemos un pequeño paseo por la evolución y el desarrollo de los distintos tipos de lenguaje para hablar desde el lenguaje emocional al lenguaje escrito, que es lo que ha ocurrido, puedes hablar de 3 estadios, ¿no? Tenemos un primer tipo de lenguaje, que es el lenguaje emocional. Es el lenguaje instintivo, los bebés nacen con ese tipo de comunicación, ¿no? De hecho, los bebés no tienen palabras, pero sin embargo se están comunicando con nosotros. ¿Cómo se comunican?
se comunican con los gestos, se comunican con su cuerpo, se comunican con la mirada, se comunican con ruidos, se comunican con el llanto, con la risa. Hay una comunicación gestual y es una comunicación, podríamos decir, ruda. No es una comunicación fina, es una comunicación directa. De hecho, uno de los grandes, ¿no? Dolores de cabeza que tenemos los padres y las madres cuando tenemos un bebé es que llora y no sabes qué pasa, ¿no? Sabes que algo no funciona, pero no sabes si lo que le ocurre es que tiene hambre o es que tiene frío o qué pasa, ¿no? Por tanto, es esa comunicación poco fina, ¿no? Si seguimos en este paseo, en esta evolución, llegamos al lenguaje hablado. El lenguaje hablado aparece hace 2-3 millones de años con la aparición del Homo habilis y nace por la necesidad que tienen los seres humanos de comunicarse de una manera más fina, porque empiezan a vivir en sociedades más complejas. Por tanto, necesito ese malestar que los bebés expresan con un llanto, necesito poder decir tengo hambre. No tengo frío, lo que me ocurre es que tengo hambre, ¿no? Hay una evolución en la comunicación porque hay una necesidad de aprender a ser más finos. Este lenguaje hablado aparece, os decía, hace 2-3 millones de años y está codificado en nuestras redes genéticas, es decir, nacemos con la potencialidad del habla. No nacemos con la potencialidad de la lectura y la escritura, la aprendemos, pero el habla, el lenguaje hablado sí nacemos con esa potencialidad. Pero para que se llegue a desarrollar necesitamos la interacción. El lenguaje hablado es patrimonio social, no es un patrimonio del individuo, digamos, se desarrolla cuando escuchamos otras personas quienes nos hablan y ahí empezamos a desarrollar todo el proceso del lenguaje. Y sabemos también, además, que este momentum, digamos, del desarrollo del lingüístico tiene periodos sensibles. Hay momentos en los que estamos especialmente abiertos a la recepción de este lenguaje. Si seguimos en esta evolución, llegaremos al lenguaje escrito y con él la decodificación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que todos estos tipos de lenguaje responden a una necesidad humana que es la necesidad de comunicación. Un bebé necesita comunicarse porque tiene hambre y llora. Un humano necesita decir que quiere no sé qué, es una necesidad humana, por tanto aparece el habla. Y el lenguaje escrito sigue en esta tendencia o en esta necesidad humana que es la de la comunicación, cuando quiero comunicarme con alguien que en este momento no tengo delante. Por tanto, la herramienta de comunicación que tengo, que es el lenguaje oral, no me sirve. Es en ese momento en el que dejo un mensaje escrito y con él, con este mensaje escrito, nace la necesidad de decodificar, por tanto, de leer este mensaje. La lectura y la escritura, por tanto, nacen hace unos 6.000 años y todo que evidentemente el ser humano hace muchísimo tiempo que ha accedido al hecho lector, no es suficiente tiempo en términos de evolución de la especie para que haya codificado nuestras redes genéticas. Para conseguirlo, para conseguir llegar a este lenguaje escrito, lo que hacemos es reciclar algunas áreas de nuestro cerebro y además usamos las redes del lenguaje. Lo interesante de este paseo por estas necesidades de comunicación, la resolución de esta necesidad de comunicación, es entender que todos estos lenguajes, como veis en esta imagen, se apoyan unos encima de los otros. El lenguaje hablado se apoya sobre el lenguaje emocional. ¿Qué es el lenguaje emocional? El lenguaje emocional es el lenguaje no verbal. Todas nuestras comunicaciones orales tienen lenguaje corporal, tienen gestos. No es lo mismo decir no estoy enfadado que no estoy enfadado. Hay tonos, hay gestos y todo esto es el lenguaje emocional. Y ya sabéis que la mayor parte del mensaje que llega es un mensaje, tiene que ver con ese lenguaje emocional. Por tanto, este lenguaje oral, que aunque sepamos hablar, sigue apoyado en el lenguaje emocional. ¿Qué pasa con el lenguaje escrito?
que se apoya sobre el lenguaje oral. Por tanto, no puede haber lectura ni escritura si no hay lenguaje, si no hay una buena base lingüística. Por tanto, tenemos que entender que el proceso lectoescritor es un proceso que debe apoyarse, que no es que debe, que se apoya sobre el lenguaje, que usa las redes del lenguaje. Y aquí lanzo una pregunta un poco retórica, pero que sí me gustaría que le fuerais dando vueltas. ¿Qué sentido tiene empezar a enseñar letras, empezar a enseñar símbolos a niños cada vez más pequeños que ni siquiera tienen habla, que ni siquiera tienen lenguaje? No tiene ninguno, ya os lo contesto yo, no tiene ningún sentido. El proceso lectoescritor es un proceso que debemos construir entendiéndolo como una evolución del lenguaje. Vamos a ver cómo, vamos a intentar explicarlo un poquito mejor. Por tanto, este es un proceso que se construye desde el lenguaje. Vamos a ver qué ocurre, cómo se construye este proceso, qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y sobre todo qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. Tiene que quedar claro, y esto sí que me parece muy importante, entender esto que os decía, que este es un proceso basado en la oralidad, en el lenguaje oral. Este es un proceso para el que no estamos genéticamente preparados, por tanto es un proceso que aprendemos y es un proceso que deberíamos construirlo de una manera secuencial. Y esta secuenciación tendría que tener en cuenta una creciente dificultad. Muchas veces en el proceso lectoescritor no respetamos esta creciente dificultad. Vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, no fluye, ¿no? Creo que este proceso tenemos que empezar a pensar cuál es la secuencia lógica de dificultad, ¿no? Y tenemos que pensar, y esta lógica tiene que ver con el lenguaje. Desde el momento que iniciamos este proceso, desde las grafías, desde la construcción gráfica, no estamos haciendo el proceso que fluya de una manera orgánica. Por tanto, es importantísimo que entendamos que esta secuenciación nos tiene que servir para construir este proceso en creciente dificultad, asegurándonos que cada paso que damos vamos apoyándonos en el anterior, ¿no? Por tanto, os decía, enseñar a un niño o una niña las letras cuando uno tiene lenguaje no es construir este proceso de una manera secuencial, ¿no? Lo primero que deberíamos asegurarnos es que haya lenguaje expresivo, capacidad de entender las palabras, capacidad de comunicar estas palabras. Y después podemos ir arrastrando desde ahí. Seguramente lo siguiente que vendrá es entender el lenguaje no en significado, sino en construcción. Y esto es la conciencia fonológica, ¿no? Por tanto, cuando uno empieza a entender que este es un proceso basado en el lenguaje y que necesitamos construir en creciente dificultad, empieza a hacerse visible la secuencia de aprendizaje, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de hablar de la secuencia de aprendizaje, vamos a pensar o vamos a repasar cuáles son los circuitos que permiten que podamos acceder a la lectura y la escritura en un lector experto y también qué es lo que ocurre en aquellos lectores que están iniciando este proceso. Primera idea importantísima, la lectura de evolución, creo que ya queda claro. Y la segunda idea también creo que es muy importante, es entender que este proceso es un proceso que no ocurre en un lugar concreto, sino es un proceso que va a activar un marco cognitivo complejo, un marco cognitivo importante. Muchas áreas cognitivas están interviniendo en el proceso lectoescritor y no solo intervienen de manera aislada, sino que se deben coordinar, Y por tanto, este es un proceso, entendemos que necesitamos reciclaje neuronal, hemos dicho que no estoy genéticamente preparado y que cuando aprendo a leer lo que hago es reciclo un área de mi cerebro para poder acceder al hecho lector. Por tanto, es un proceso que implica reciclaje neuronal y una coordinación de un marco cognitivo muy extenso. Con lo cual, si juntamos estos dos conceptos, vamos a entender
que este va a ser un proceso largo y va a ser un proceso complejo. ¿Y por qué digo esto que parece de perogrullo? Y sí, es de perogrullo. Pues lo digo porque tengo cada vez más la sensación de que estamos tratando de adelantar el proceso de la lectoescritura. Si antes asumíamos que el despertar, la consolidación, el inicio de este proceso se daba en un primer ciclo de primaria, primero, sobre todo, ahora, cada vez más, sentimos la necesidad de que en la etapa prelectora por excelencia, que sería la etapa infantil, queramos que nuestros niños y nuestras niñas ya sepan leer. Por mucho que yo quiera correr, no tengo por qué llegar antes, ¿sí? La lectura y la escritura se van a dar, este despertar de la lectura y la escritura se va a dar si he preparado bien el proceso. Es un proceso aprendido. Si yo he preparado este proceso, si estos niños y estas niñas tienen todas las habilidades que van a necesitar, estarán capacitados. Si en la etapa prelectora quiero adelantar el proceso, lo que me estoy comiendo, ¿qué es? La preparación. Me estoy comiendo la preparación del proceso, lo cual es bastante probable que cada vez me cueste más o que se arranquen, pero que cada vez vean más y más dificultades en las etapas de primaria. Por tanto, démosle tiempo y démosle preparación a este proceso. No queramos correr, entendamos que es un proceso largo y es un proceso complejo y es un proceso que necesita ser preparado y necesita ser enseñado. Vamos a ver cuáles son todas estas áreas que necesitan coordinarse para poder acceder a la lectura y la escritura. Vamos a hablar básicamente de tres grandes áreas. La primera área es esta entrada visual en la región occipital. Es el circuito visual, es la puerta de entrada de información al sistema. ¿Y qué ocurre en esta entrada visual? En esta entrada visual ocurren muchas cosas y muy importantes. Es el despertar, es el inicio del circuito, y lo que ocurre en esta entrada visual son dos cosas. La primera de ellas es que normalizamos aquellas palabras que estamos viendo, con lo cual quiere decir que aislamos el efecto gráfico de la palabra. Yo voy a poder leer palabras en mayúscula, palabras en minúscula, palabras en diferentes tipos de letras, palabras en diferentes colores, incluso puedo leer palabras que están escritas, algunas en algunos números, seguro que habéis visto aquel ejercicio, corre por la red en el que hay un texto, que hay números y letras y lo podemos leer, ¿no? ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque nuestro circuito visual ha normalizado, ha generado un código fuente para cada una de las palabras. Seguro que habéis visto niños o niñas que ya están en etapas posteriores, en un tercero o un cuarto de primaria, sí, un tercero o incluso un segundo, depende, que les hemos enseñado, hemos cuidado que solo sea un tipo de letra, hemos enseñado una, hemos enseñado la otra, y de repente cogen un libro en letra de imprenta, porque ya tienen libros en letra de imprenta y los leen sin ningún problema, y sin embargo no hemos presentado todas las grafías de la imprenta y ellos las pueden leer. ¿Por qué? Porque están normalizando, porque ya han arrancado este circuito y un lector experto puede leer cualquier tipo de letra. ¿Sí? Por tanto, el tipo de letra, una de las grandes preguntas de María, ¿cuál es el mejor tipo de letra? El tipo de letra es una variable que lo primero que hacemos es aislar el efecto gráfico. Aislamos el efecto gráfico en esta entrada visual, con lo cual es bastante irrelevante el tipo de letra, porque no vamos a trabajar con un tipo de letra, sino que vamos a trabajar con un código fuente. Una vez hemos generado este código fuente, lo segundo que hacemos es deshacer la palabra. De hecho, nunca estamos trabajando con palabras como un todo. De hecho, nunca las vemos las palabras como un todo porque hacemos microfijaciones oculares. Pero en la entrada visual lo que hacemos es deshacer esta palabra y jerarquizarla. ¿Y cómo la jerarquizamos? 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, en la entrada visual lo primero que hemos hecho es normalizar
y descomponer. Podríamos decir que desde el punto de vista neurológico la lectura es la descomposición de la palabra para volver a componerla para acceder a su significado. ¿Sí? Por tanto, entrada visual, normalización y descomposición de la palabra. Esto ya nos lleva, y aún estamos en el primer punto, pero esto ya nos lleva a otra pregunta, que es todas aquellas metodologías muy basadas en la instrucción de la lectoescritura, basados en la palabra, en ver palabras, ver palabras, ver palabras, no nos apoyan a lo que ocurre dentro de lo que son los circuitos neurológicos. No tienen ningún sentido desde el punto de vista neurológico, porque lo primero que hacemos es deshacerlas. La palabra como un todo ocurre en significación. ¿Sí? Tiene un significado, pero no dentro de lo que es el proceso neurológico de la lectura ni de la escritura. Por tanto, entrada visual, de normalización y descomposición. Una vez esta información está trabajada, pasamos a esta área que veis aquí, que es la región ventral occipotemporal o caja de las letras. ¿Qué ocurre en esta región? En esta región lo que hacemos es almacenar esta información. Estas palabras han venido a través de la entrada del circuito visual, se almacenan en una biblioteca morfológica y fonológica que vamos creando a medida que vamos leyendo. Esta biblioteca no viene creada de serie. ¿Por qué no viene creada de serie esta biblioteca? Porque os he dicho que no estamos genéticamente preparados para la lectura y que en el momento de aprender a leer lo que hacemos es reciclar un área. ¿Cuál es el área que reciclamos? Esta. La región ventral occipotemporal es el área que reciclamos. Una vez que hemos reciclado, y reciclar quiere decir reconvertir los usos de esta área, que está antes de saber leer y escribir, está dedicada a discriminar determinadas formas geométricas y las fisonomías de las personas, o sea, nada que ver con las letras, y cuando arrancamos el proceso de la lectoescritura, reciclamos para convertirse en una gran biblioteca morfológica y fonológica. ¿Con qué objetivo construimos esta biblioteca? Con el objetivo de conectar. Como veis, esta es un área bisagra, es un área que está entre la entrada visual y estas áreas de aquí que son las redes del lenguaje. Y hablo de redes, hablo de dos redes y el objetivo de la biblioteca es almacenar esta información para decidir hacia dónde envío estas cadenas, estas palabras jerarquizadas. Por tanto, tiene por objetivo distribuir la información que viene trabajada a través de la entrada visual. Vamos a entenderlo un poco mejor. Por tanto, vamos a seguir el circuito. Tenemos la entrada visual, las palabras normalizadas y jerarquizadas se almacenan en la región ventral y luego necesitamos componer otra vez esta palabra y acceder a su significado. Para ello usaremos las redes del lenguaje. Tenemos dos redes, una es la red directa o la red fonológica y una es la red directa o léxica y otra es la red indirecta o fonológica. La red directa lo que hace es compone la palabra, accede a su significado y después a su producción fonológica. La red fonológica primero compone fonéticamente la palabra y después accede al significado de la misma, suponiendo que esa palabra la conozca. Si no tuviéramos ruta fonológica, solo podríamos leer aquellas palabras que conocemos. Sin embargo, somos capaces de leer palabras que conocemos y palabras que no conocemos, ¿sí? Por tanto, esto es porque las estamos leyendo a través de la ruta fonológica. ¿Qué ocurre? Cuando esta caja de las letras envía hacia una ruta o hacia otra. Cuando las palabras
están almacenadas en mi biblioteca de la caja de las letras, las enviamos a componer a través de la ruta léxica. Cuando las palabras no están en mi biblioteca fonológica, las enviamos a componer a través de la ruta fonológica. Por tanto, aquellas palabras que hemos leído muchas veces, que ya conocemos y por tanto están almacenadas en la biblioteca de la caja de las letras, las vamos a leer a través de la ruta léxica. Aquellas palabras que no conocemos, que no hemos visto nunca, que no hemos leído nunca, las vamos, o muy poquitas veces, las vamos a leer a través de la ruta fonológica. Un lector experto usa las dos rutas de manera indistinta y de manera coordinada. Podríamos decir que en términos neurológicos la fluidez lectora es la coordinación de las dos rutas del lenguaje. No, es una falacia que los lectores expertos leamos las palabras como un todo. Punto 1, porque lo primero que hacemos es descomponerlas. Es una falacia que los lectores expertos usemos únicamente la ruta léxica, porque somos capaces de leer palabras que no conocemos y en un texto siempre hay palabras que las estamos leyendo a través de la ruta fonológica. Lo que ocurre es que hay tanta coordinación que no vemos, no somos capaces de discernir cuando estamos leyendo a través de una ruta o a través de otra. Pensemos ahora qué pasa con los primeros lectores, con los lectores iniciales. Lectores iniciales hemos dicho que tienen que crear esta biblioteca en la región ventral occipotemporal, porque esta es un área que se recicla. Con lo cual, al inicio de este proceso, la biblioteca de la caja de las letras, ¿cómo está? Vacía, no hay información. Por tanto, todas las palabras que vayan leyendo las leerán única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. Tanto la única ruta que se activa en lectores iniciales es la ruta fonológica. Por tanto, si no trabajamos todas estas habilidades que voy a necesitar para activar la ruta fonológica, me vas a hacer el trabajo mucho más complicado de lo que ya de por sí es. ¿Sí? Por tanto, visto todo esto, que sí que me gustaría que quedaran claros algunos conceptos. Este es un proceso artificial, este es un proceso basado en el lenguaje, este es un proceso que se pasa basado en la descomposición de la palabra para volver a componerla, para acceder al significado. No es verdad que lea palabras como un todo. Y este es un proceso que en su inicio se usa única y exclusivamente la ruta fonológica. Dicho todo esto, y para resumir, las áreas que intervienen es este circuito visual, puerta de entrada y normalización de la información, esta región ventral, área de conexión y biblioteca fonológica y estas redes de lenguaje que sirven para componer de nuevo la palabra y acceder al significado de la misma. Lo que os decía antes, podéis leer el texto. A ver, ¿alguien puede leer el texto? Me decís si incluso lo habéis reconocido. Eso es, El Quijote. Increíble, ¿verdad? ¿La habéis podido leer? Hay números. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues eso es posible porque hemos normalizado. Porque vuestro circuito visual ha hecho su trabajo y ha normalizado, ha generado un código fuente, ha encontrado aquella palabra y habéis podido acceder a ella. Ha aislado el efecto gráfico de la palabra y habéis podido acceder al significado de la misma. Por tanto, ese es el trabajo de la normalización. Por eso, cuando pensamos o tenemos millones de dilemas con el tipo de la letra, acordaros de mí y acordaros de este ejercicio con las letras y los números. Vale, simplemente, pues esto lo he explicado antes, simplemente sí que me gustaría para que veáis la idea de reciclaje. Os decía que este es
el área que reciclamos es esta región ventral occipotemporal, llamada la caja de las letras, simplemente para que veáis qué quiere decir. Me gustaría parar un segundo en este gráfico. Este es un gráfico de activación de esta área. Cuando presentamos una palabra a una persona que no ha accedido a la lectura y la escritura y medimos la actividad cerebral en esta área, como veis, no hay activación. Cuando medimos la actividad cerebral y presentamos a una persona que sabe leer, que es un lector experto, vemos muchísima actividad cerebral en la caja de las letras. La caja de las letras es un área que se activa, que hay mayor actividad cerebral en función de el expertise, digamos, de en relación a la lectura y la escritura. ¿Qué quiere decir que se activa? Pues que hay más información en esta biblioteca. Cuanto más lees, más información vas almacenando en tu biblioteca de la caja de las letras. Vale, dicho todo esto, vamos a intentar entender cuál debería ser la secuencia de aprendizaje. Os decía antes que este proceso deberíamos construir de una manera más fluida, ¿no? No tan ahora esto haciendo saltos, que es un poco lo que vamos haciendo. Y aquello que debería guiarnos es entender que este es un proceso que necesita ser aprendido, que hay una serie de habilidades que necesito adquirir. Ya hemos empezado a ver alguna de ellas, hemos empezado a ver que la fonología parece ser que es muy importante, hay más habilidades, pero es un proceso que deberíamos construirlo desde el lenguaje. Podemos hablar de dos grandes momentos de este proceso. El primer momento es el de la preparación y el segundo momento es el del inicio y de la consolidación. A menudo, como os decía, nos comemos. En el momento de la preparación nos comemos y queremos iniciar el proceso. Hay un momento que necesito asegurarme que estos niños y estas niñas tienen todas las habilidades que van a necesitar activar para iniciar el proceso. Y este es el momento de la alfabetización emergente o el momento de la prelectura. Si no trabajo bien esto, lo que va a ocurrir es que este proceso no va a poder iniciarse o no va a poder consolidarse. Cuando vemos dificultades en este proceso, la mayor parte de ellas, todas ellas, incluso yo me atrevo a decir, es porque alguna de las habilidades que yo necesito activar no las tengo suficientemente bien adquiridas. Y lo que ocurre es que me estás pidiendo que haga algo para lo que no estoy preparado. ¿Cuáles son estas habilidades que necesito trabajar y en qué orden? Hemos dicho que este es un proceso basado en el lenguaje. Sin lenguaje no hay lectura, no hay escritura. Por tanto, la primera gran habilidad que necesito tener son palabras. ¿Parece perogrullo? Sí, pero no lo es. Yo creo que el proceso lectoescritor está absolutamente impactado por la sociedad que tenemos, ¿no? Y me voy a explicar. La educación creo que es uno de los mundos que más impacto tiene en relación a los cambios sociales. La educación recibe a los niños y estos niños son fruto de una sociedad en un momento y en un lugar concreto, ¿sí? Y estos niños, por tanto, responden a la sociedad en la que están. Por tanto, la educación debería poder leer qué ocurre en la sociedad y poder entender cómo le afecta e intervenir, ¿no? Entender que la educación no es, la escuela no debe ser un mundo aislado en sí mismo, como a veces es, sino que debería ser mucho más permeable a aquello que ocurre a su alrededor. Porque si no lo es, lo que está pasando es que los procesos no funcionan bien.
¿Y a qué viene este rollo? Este rollo viene a que muchas de las habilidades prelectoras que necesitamos para leer nos están costando más de adquirir porque la base con la que vienen los niños es diferente a la que había hace 5, 10, 15 y un año. Y me voy a explicar. La primera gran habilidad prelectora es el lenguaje. Pero estamos impactados en términos de desarrollo del lenguaje por dos grandes variables. La primera es una variable muy tendencial, iniciada hace bastante tiempo, yo diría, muy basada en el tipo de sociedad en el que vivimos. Nos hablamos menos, les hablamos menos, hay más tiempo de pantalla, hay más aislamiento y por tanto menos interacción. Y esto hace que el lenguaje, que como hemos visto, yo nazco con la potencialidad del lenguaje, pero necesito la vida social, tarde más y peor en desarrollar. Anthony Stith es un lingüista que acabó en el año 2005 un estudio durante 40 años que midió las palabras de uso corriente que usaban los niños que entraban en educación primaria en Estados Unidos. Y se dio cuenta, ya en el 2005, que entre los últimos 40 años se habían perdido el 70% de las palabras de uso corriente. Más allá del porcentaje que es brutal, marca una tendencia clarísima a la disminución de la calidad y de la adquisición del lenguaje. Pero además, dicho está impactado por dos. La primera es una tendencia que ya iniciamos hace bastante tiempo y la segunda ha sido un incrementador de esta tendencia que ha sido la pandemia. La pandemia ha generado otros cambios, otras rutinas. Muchos de nuestros niños pasaron mucho más tiempo delante, sobre todo niños más pequeños, pasaron mucho más tiempo delante de una pantalla. Han llegado con retrasos claros en términos de desarrollo del lenguaje y además hemos añadido las mascarillas. Las mascarillas, que no dudo, no entro en su eficacia para el control de la pandemia para nada, pero en términos de desarrollo del lenguaje tienen un impacto. ¿Cuál es? Pues que el lenguaje, para desarrollarse, la primera área de desarrollo del lenguaje es el área fonológica. Y el área fonológica se activa a través de dos entradas. Una es la entrada auditiva y otra es la entrada visual. Y si os fijáis, los bebés muy pequeñitos, cuando aún no entienden nada de lo que les dices, no han entendido las palabras, sin embargo, ¿qué hacen? Entienden, nos miran las bocas. No sé si os habéis fijado alguna vez, habéis captado ese momento de un bebé mirando nuestras bocas. Esto es porque la activación de la ruta fonológica se hace también a través de la ruta visual. Y aunque no nos demos cuenta, y seguro que más de uno de vosotros le ha ocurrido, parece que cuando tenemos una mascarilla delante no entendemos tan bien lo que nos dicen. ¿Por qué es? Porque estamos perdiendo la información visual que nos ayuda a activar esta ruta fonológica y a comprender. Por tanto, el desarrollo del lenguaje está impactadísimo, impactadísimo. Hay varios estudios y varias personas, logopedas, etcétera, que han alertado de esto. A principios de este curso había un estudio del Colegio de Logopedas aquí en Cataluña que salió publicado en varios medios, que hacía un repaso del curso anterior, es decir, el primer curso, digamos, presencial pero pandémico, y decía que en las aulas de infantil de media se estaban derivando, antes de la pandemia, se estaban derivando una media de 2-3 alumnos a logopedia. Post pandemia, primer curso post pandemia, había aumentado a 10. Si yo tengo 22, 23 niños en el aula y 10 los tengo que derivar a la logopedia, ¿dónde está la media? Y si todos estos niños tienen dificultades lingüísticas,
¿cómo voy a poder seguir construyendo un proceso lectoescritor? Tanto el lenguaje aquí va a ser un área que vamos a tener que intervenir también desde el aula y va a ser un área que tenemos que pensar que es una inversión, porque este es un proceso, el proceso lectoescritor es un proceso basado en el lenguaje. Por tanto, si no vienen con lenguaje, tengo que dar lenguaje. Por tanto, primera gran habilidad prelectora, el lenguaje expresivo, comprensión y expresión de este lenguaje. Segunda habilidad prelectora, una vez ya tengo palabras, una vez ya sé expresarme, es el momento de trabajar el lenguaje, pero no en significación, sino en construcción. Y esto es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, como su nombre indica, es ser conscientes de los sonidos que construyen un lenguaje. ¿Y por qué ser conscientes? Porque en el primer estadio del desarrollo del lenguaje, el primero es el estadio fonológico. ¿Qué quiere decir el estadio fonológico? Quiere decir que lo que ocurre a nivel del subconsciente es que se van almacenando los sonidos del idioma. En el momento inicial del proceso lectoescritor, tengo que traer al consciente estos sonidos. De ahí su nombre, conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque yo, para aprender a leer y a escribir, voy a necesitar fonología, porque la única ruta que activo es la ruta fonológica. ¿Y qué voy a necesitar? Voy a necesitar conciencia del léxico, es decir, entender que el lenguaje se articula en unidades, que son frases que las componen unidades más pequeñas que son las palabras. Y luego voy a necesitar también entender los sonidos individuales que componen las palabras. Y voy a necesitar llegar al fonema. Y si no tengo conciencia del fonema, me va a costar escribir porque me voy a dejar letras. Y me va a costar leer porque no voy a componer fonéticamente. Todas estas son habilidades fonológicas que necesito entrenar. Pero ¿cómo voy a trabajar fonología si no tengo lenguaje? Si no sé hablar, ¿cómo voy a escuchar los sonidos de algo que no sé producir? Por tanto, 1, lenguaje, 2, fonología. Y cuando digo que construimos desde el lenguaje y somos secuenciales, quiero decir esto. Y 3, correspondencia fonema-grafema. La correspondencia fonema-grafema, que es darle a un sonido que ya discrimino un símbolo gráfico. ¿Por qué? Porque me voy alejando del lenguaje. Tenemos la fonología, que es parte del lenguaje, pero el símbolo es arbitrario. Hemos decidido, nos hemos puesto de acuerdo entre todos que la A va a ser esto. ¿Sí? Es más arbitrario. Cuando yo tengo una buena fonología, la adquisición de la correspondencia es muy rápida. Cuando no tengo fonología y entro desde aquí, ir del símbolo al fonema es bastante más complejo, porque me estás haciendo hacer 2 cosas. Primero, hacer una buena correspondencia y luego hacer un trabajo fonológico. Por tanto, primero lenguaje, segundo fonología, tercero correspondencia y no a la vez, secuencial. De manera transversal, tengo que trabajar también como habilidad prelectora la conexión, la emoción, el fomento lector, las ganas de querer leer y la motricidad, porque cuando yo quiera escribir tengo que asegurarme que esta mano está preparada y tiene todas las destrezas para poder llegar a la escritura. Esto es prepararse para la lectura. Esto no es el inicio del proceso. Esto es el proceso de alfabetización emergente o el proceso de preparación. Y está impactadísimo. Hoy, más que nunca, hay que prepararlo. Llegamos con menos lenguaje. Llegamos con menos fomento. Porque a nuestro alrededor, en la sociedad, hay menos presencia de los libros. Yo siempre explico que los libros antes eran fuente de conocimiento. Durante mucho tiempo, yo cuando tenía que hacer un trabajo para el cole, yo me iba a la enciclopedia que estaba en mi casa, que había una estantería llena. Mis hijos me miran como diciendo, pero tú eres de la prehistoria. La enciclopedia, los libros eran fuente de conocimiento. Muchos de nuestros niños no tendrán ni libros de texto, pero es que también era fuente de ocio y de disfrute.
A veces no había otra opción que leer. No, es que antes se leía más. Bueno, es que no teníamos tantas cosas, leíamos. Por tanto, y nos leían y nos contaban. Por tanto, la conexión emocional con la lectura era mayor que ahora. Siempre explico que mi hija pequeña ya está acabando la primaria, es un poquito mayor, pero cuando estaba en infantil, una vez fui al cole a buscarla y la profe me contó como alucinada. Hoy ya no debe ser tan extraño, pero en aquel momento nos pareció súper alucinante que habían ido a la biblioteca y que un niño había cogido un libro y había hecho así, como si fuera un iPad. Eso hace 13 años, hace 12 años era una realidad extraña, probablemente hoy no lo sea tanto. Esto es conexión emocional. Por lo tanto, tenemos que intervenir sobre ella, tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar de manera clarísima sobre la motricidad, porque también estamos perdiendo a pasos agigantados el uso de nuestras manos. Una vez tenemos todo esto, ¿qué hacemos? Una vez tenemos todo esto, vamos a trabajar sobre el proceso. ¿Es lo mismo escribir que leer? No. ¿Se parece mucho? Sí. Vamos a intentar entender cuál es la diferencia entre estos dos procesos. El proceso de la escritura es un proceso dentro-fuera, que es lo que yo hago cuando escribo. Pienso lo que quiero escribir, analizo los componentes sonoros, busco la grafía y compongo. Esta composición no necesariamente tiene que ser manuscrita. Puedo escribir con unas letras imantadas que tengo en la nevera de casa. Puedo escribir con piedras que tienen en la grafía. Puedo escribir con un alfabeto móvil, con letras troqueladas, y sin embargo es escritura. Lo que es escritura es pensar, segmentar, buscar la grafía y componer. Cuando tú estás haciendo copiar, no estás haciendo escribir, estás haciendo un trabajo de motricidad. Porque cuando copio, no pienso, porque alguien ha pensado por mí, no busco ningún componente fonológico porque no lo necesito, no busco ninguna grafía porque está puesta y por tanto lo único que hago es componer, lo único que hago es activar mi mano. ¿Sí? Por tanto, copiar no es escribir y escribir es esto. Y es un proceso que va de dentro hacia afuera. Entronca con mi necesidad de comunicación. Tengo algo que quiero que los demás sepan. ¿Sí? ¿Qué hago cuando leo? Cuando leo es el proceso contrario, es un proceso fuera, dentro. Y en ese proceso hay mayor abstracción. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Reconocer la grafía, producir el fonema, componer fonéticamente y acceder al significado. Las posibilidades en la lectura ves una palabra escrita y aquello puede querer decir cualquier cosa. Hay mayor abstracción en la lectura que en la escritura. Por tanto, lo que me es más orgánico es aquello que viene de dentro. Por tanto, el proceso escritor se dará inicialmente antes que el proceso lector. ¿Sí? No quiere decir que se dé de manera manuscrita, pero que se da orgánicamente, se da primero la escritura y después la lectura, y normalmente empezaremos a leer aquello que nosotros mismos hemos escrito. ¿Cuál sería esta secuenciación de este proceso? La secuenciación de este proceso tiene tres partes. La primera parte es la activación del circuito cognitivo de la lectura, de la escritura. La segunda es la activación de los circuitos motores. Y la tercera es la activación de la abstracción. El primer circuito, la primera parte, que es la activación de los circuitos cognitivos, iniciaríamos con la escritura, pero la desligaríamos de la parte motora. Nos aseguraríamos que estos niños y estas niñas activan la cognición y dejaríamos la mano para un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque los procesos motores dependen, esto sí, de nuestro desarrollo madurativo y de nuestras experiencias. Si yo he preparado bien la prelectura, es probable que esté antes capacitado para escribir con un material manipulativo que para trazar, que no es lo mismo. Puede que yo tarde un poco más en el trazo.
Primero me voy a enfocar en los procesos cognitivos que están directamente relacionados con las habilidades aprendidas. Por tanto, voy a iniciar este proceso a través de una escritura manipulativa, le vamos a llamar escritura cognitiva. Por tanto, voy a pedirles que escriban sin trazar. Una vez han empezado a escribir y muy junto, no vamos a tardar mucho, se va a iniciar la decodificación, ahora sí la lectura. Este es un tiempo largo, tengo que decodificar, tengo que automatizar también. Y después, una vez tengo los procesos cognitivos, ahora me voy a centrar en los procesos motores y aquí voy a centrarme en el trazo. Ya tengo muy claro lo que quiero escribir y cómo lo tengo que escribir, ahora me voy a fijar en la forma, los procesos motores que me van a llevar a este trazo. Y por último, trabajaría las estrategias que me van a permitir tener un buen control de mi comprensión. Porque este proceso termina no aquí, no termina en decodificación, sino termina cuando he entendido aquello que yo estoy decodificando. Por tanto, de esta manera conseguimos generar un proceso, trabajar un proceso de una manera mucho más fluida, en la que cada vez añadimos un orden de dificultad superior. Por mi parte, esto es todo. Simplemente antes de pasar a las preguntas, darme 30 segundos para explicaros qué os podemos ofrecer. Tenemos un curso que es el curso de aprender a leer. Es un curso programático, es un curso, es el curso más completo de lectoescritura que tenemos. Que pasamos desde la parte de neurociencia, una parte que hoy no hemos visto que es súper interesante, que es las emociones de la lectura, cómo la parte emocional interviene en el aprendizaje de la lectoescritura, en favor o en contra. Después tenemos un bloque de habilidades prelectoras y luego tenemos un bloque por cada uno de estos procesos. Un bloque de escritura cognitiva, uno de codificación, uno de escritura manuscrita y uno de control de la comprensión. Con información de comprensión y sobre todo con actividades muy prácticas para hacer en cada uno de estos procesos. Este es un curso tutorizado, este quiere decir que tenéis un aula formativa en la que accedéis a la información, pero tenéis también sesiones en vivo y en directo. No son como estas, no son clases magistrales, sino que son sesiones participativas para poner en común, reflexionar y encontrarnos con todas las personas que estamos haciendo el curso. Es un curso, yo diría, luego os decía, el curso más completo que tenemos en lectoescritura. Os dejo el enlace por aquí por si a alguien le interesa echarle un ojo. Y si os parece, nos quedan unos 7 minutitos de preguntas. Mientras vais escribiendo, os voy a compartir el enlace. Darme un segundo. Recordar y colocar las preguntas en el apartado preguntas y respuestas. Vale, si entráis en nuestra web y os vais aquí cursos lectoescritura, ¿vale? El primero que encontraréis es este curso del que os estoy hablando y que os voy a colgar ahora mismo a través del chat. Vale, lo dejo por aquí. Listo, os dejo aquí. Y luego os filtro también, si queréis, a través del blog. Hay mucha información también escrita que podéis consultar, etcétera. Y os la dejo también filtrada para que podáis bucear por ella todo lo que queráis y más. Venga, ahora sí que sí, me voy a vuestras preguntas. ¿Qué pasa con los niños que no ven bien? Bueno, si hay un problema de visión, pues evidentemente hay un problema de acceso a la puerta de entrada de esta información. Entonces hay que solucionar este problema de visión sin ninguna duda, porque si no este proceso es que la información no puede entrar correctamente, por supuesto. Pero un niño que tiene alguna dificultad visual
pero la hemos detectado y lleva su corrección, no pasa absolutamente nada. ¿Mm? Vale, ¿es el mismo proceso cuando aprendes lectoescritura en otro idioma? El mismo, exactamente el mismo, no difiere. Esto no es un idioma, mismo proceso. Sí, necesitarás acceder a la fonología, etc. ¿Sí? ¿Cómo empezar a trabajar la lectoescritura con un niño con autismo? A ver, un niño con autismo lo que nos está afectando más es toda la parte social del lenguaje. Toda esta parte, ¿qué quiere decir la parte social del lenguaje? Quiere decir toda esta área comunicativa de quererse comunicar a través del lenguaje. Esto no quiere decir que no haya comprensión y no haya adquisición del lenguaje. Lo que ocurre es que no hay expresión. Entonces, lo que está claro es que nos tenemos que asegurar que haya esta adquisición del lenguaje a través de sistemas de comunicación aumentativa, por ejemplo, y hay que trabajar igualmente toda esta parte fonológica, sin ninguna duda, y hay que trabajar mucho, mucho desde mi punto de vista toda la parte de conexión emocional a través de cuentos contados, historias contadas, canciones cantadas, etcétera, esta conexión emocional para poder hacer este proceso. Pero, por ejemplo, yo puedo explicar lo que es una sílaba, ¿no? Imaginaos que tengo y separar las palabras en sílaba y que ellos pongan un punto cada sílaba que escuchan, no hace falta que la produzcan ellos, ¿no? Entonces, lo que nos está fallando normalmente el autismo es esta parte comunicativa o social del lenguaje. Esto no quiere decir que no tengan esta adquisición, ¿eh? No sé si me explico muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo queda el enfoque comunicativo donde se parte de oraciones completas? No entiendo la pregunta, así de claro te lo digo. El enfoque comunicativo donde se parte de oraciones completas, no sé bien a qué te refieres. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos fonología y trabajamos de grande a pequeños, lo he explicado así muy rápido, porque en una hora no da tiempo para tanto, pero trabajamos, la primera gran habilidad fonológica que trabajamos es la conciencia del léxico, que son frases y palabras, es decir, discriminar palabras dentro de frases. ¿Mm? He entendido que la memoria y la atención también son habilidades previas para la lectura. ¿Cómo lo explicarías tú? La memoria y la atención son habilidades, la memoria y la atención las necesitamos para todo, no solo para la lectura y la escritura, y es decir, podríamos hablar mucho sobre qué es la atención, ¿eh? En realidad la atención es... a ver, la atención es un proceso de discriminación de la información que considero que es importante, ¿sí? Entonces, si a mí, yo decir que no estás prestando atención es pensar que hay otras cosas que resultan más importantes o más interesantes para mí en este momento. Entonces, la atención tiene mucho que ver con la motivación y con el interés. Entonces, evidentemente necesito atención. Y yo voy un poco más allá, necesito concentración, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo soy capaz de construir este proceso desde la motivación del niño y desde la significación, habrá esta atención. La atención no se trabaja en general, pero a no ser que haya alguna dificultad específica, pero en general la atención tiene que ver con aquello que ofrezco, ¿sí? Y por otro lado, la memoria, a ver, cuando un niño no está integrando
Cuando empiezan a leer, supongo que habláis por esto, ¿eh? Cuando un niño empieza a leer y hace aquello que hace y no integra, no es un tema de memoria, es un tema de que no tiene habilidad de mezcla fonológica. En la medida en que yo he entrenado la mezcla o integración fonológica como habilidad prelectora, yo estaré preparado para integrar la palabra. Entonces, bueno, las habilidades prelectoras son estas. ¿Qué más? Vale. En caso de no videntes, ¿qué se hace? Vale. En el caso de no videntes, la única diferencia, en realidad, es que toda la parte del lenguaje es la misma, la parte fonológica es la misma, la parte de la correspondencia es diferente. Lo que estás correspondiendo no es un símbolo visual, sino es un símbolo táctil. Entonces, el proceso es exactamente el mismo, lo que difiere es la forma que tiene la parte de correspondencia, pero el proceso es exactamente el mismo. Según lo que dices, el método global no tiene ningún sentido, ninguno. Puedo ser, no sé qué he hecho. Puede ser un poquito más, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Os voy a pasar un enlace que sí me gustaría que consultarais, porque está lleno de fuentes, digamos, si os interesa este tema, en el que hablábamos justamente sobre los mitos o el mito de la lectura por palabra completa. Dame un segundo que os lo busco. Para que es un artículo en el que hay muchísimas referencias bibliográficas y que si os ha quedado esa duda o esa inquietud, os animo muchísimo, muchísimo a consultarlo. ¿Vale? Darme un segundo que os lo cuelgo vía chat. Ay, que ya no sé dónde tengo las cosas. Ahora. Vale. Y os voy a colgar otro, ¿vale? En el que también encontraréis información al respecto de esto. Vale, sigo. Vale. No, estos cursos, me preguntan si es baremable, no son cursos, es decir, son cursos que los que vivís en España, porque sé que no estamos todos de España, pero los que vivís en España son bonificables a través de la fundación, a través de Fundae, pero no son baremables, ¿vale? ¿Cómo ayudar a una persona con dislexia? Igual, este proceso es el mismo proceso. La adquisición de la fonología pues, quizá nos cuesta un poquito más, tardamos más, vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, pero los pasos por los que van a tener que pasar es exactamente lo mismo. La conferencia os la voy a mandar yo, a vuestros correos grabada, pero os la voy a... Si alguna vez veis, porque a veces me escribís, hoy acabo de ver esto, lo he visto tarde, no os preocupéis, que están todos guardados en el apartado vídeos, así que podéis ir por allí. Vamos un poquito tarde, nos pasamos ya de la hora, no me gusta y hay un montón de preguntas más por contestar. Yo os animo a, si os parece, a escribirme si alguien tiene alguna pregunta que os apetezca mucho y que os inquiete mucho, escribirme a mi correo. Mi correo es maria@cuentosparacrecer.org y estaré encantada de contestaros, pero hoy vamos a tener que dejarlo ya por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta hora. Y nada, si alguien se anima, espero, quedan algunas plazas, no muchas, quedan algunas plazas y os espero en el curso de Aprender a Leer. Un beso y hasta pronto.